¿qué tal amigos? Bendiciones, bienvenidos a este video donde les voy a compartir nuestro testimonio, nuestra travesía de cómo aplicamos a la visa canadiense o residencia temporal. Mi esposa, mi hija y yo, gracias a Dios tenemos esta oportunidad y bueno, espero que este testimonio les sirva a ustedes de mucho, quizás de inspiración. Quiero recalcar que en este video no voy a dar detalles como si tuvimos algún costo, ni tampoco detalles de requisitos de aplicación, documento, nada de eso, porque sería demasiado largo. De por sí creo que el video va a ser largo, pero ya todo eso, costo, documentación, procesos, ya eso lo haré en otro video. Si ustedes quieren que lo haga, también déjenlo en la caja de los comentarios y de una manera personal les estaré compartiendo nuestro proceso en ese sentido, también acompañado de información oficial de Canadá, ¿no? Pero mientras tanto, disfruten nuestro testimonio. Bien, nosotros desde un principio tuvimos la idea de emigrar a Canadá, en verdad. Incluso mi esposa desde antes de casarnos, de ser novio, ella tenía esa mentalidad de emigrar a otro país. Y bueno, yo me uní a ella con ese plan. Al principio estaba un poco escéptico, pero realmente se trata de uno tener la meta, cierta meta de vida, ¿no? Porque esto es de vida, para tú entonces mejorar y tener, claro, después de Dios, tener un mejor, digamos, futuro. Si es su voluntad, si es la voluntad del Señor. Y bueno, todo empezó a través de nuestra aplicación para el 2021. En ese momento nosotros comenzamos a buscar información sobre cómo emigrar a Canadá, los diferentes programas que ellos tienen. Ellos tienen varios programas, pero entre ellos yo voy a resaltar dos, que es por vía de estudio y por vía de trabajo, ¿no? Si tú eres un trabajador calificado y tú consigues una oferta de trabajo de parte de una de las empresas que están autorizadas para contratar personas afuera de Canadá, entonces realmente eso te sirve de apoyo para tú aplicar a una visa de trabajo e irte hacia Canadá. La otra vía que es la más fácil, pero no es la más barata, es la vía de estudios, queriendo decir que tú puedes aplicar como estudiante para hacer una carrera de mínimo 2 años y entonces ya de esa manera te dan tu visa de estudiante o residencia temporal, y ya una vez tú en el país puedes acumular unos puntos, unas calificaciones para aplicar a la visa, o mejor dicho, a la residencia permanente. Y bueno, si tú eres un estudiante y tienes tu pareja de unión libre o esposa, tu pareja puede aplicar a una visa de trabajo junto contigo. Es decir, a ti te darían la visa de estudiante y a tu esposa sería visa de trabajo. Ok, eso cuenta también como residencia permanente, como residencia temporal. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo por la vía de estudios, la vía más fácil, porque encontrar un contratador es un poco cuesta arriba. Y bueno, vimos la vía más fácil, que es la de estudios. También dependiendo a qué provincia vayas a aplicar. Bueno, sucede que nosotros supuestamente buscamos información por nuestra parte. Eso fue para el 2021. Buscamos información por nuestra parte, nos empapamos de tutoriales, gente que se habían ido, gente cercana a nosotros, de hecho, compañeros de trabajo y eso, que ya se habían ido, y nos decían el paso a paso de cómo hacer las cosas. Y bueno, nosotros nos preparamos, supuestamente preparamos toda nuestra documentación y todo,
Sin embargo, cuando hicimos la aplicación, bueno, yo hice la aplicación de, de la universidad para hacer una carrera de 2 años. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces una aplicación, o sea, tú tienes que inscribirte en la universidad, buscar una universidad que acepte estudiantes extranjeros. Tú te inscribes, tú le envías todos los documentos tuyos vía PDF, por correo electrónico, y ellos te inscriben. Ellos si ellos te aceptan, te mandan esa carta de aceptación con la cual tú puedes utilizar, o la cual tú puedes utilizar para apoyo en la petición de visa como estudiante. Esa carta le dicen carta de aceptación, así se dice en español. Entonces, yo apliqué en ese tiempo. Queríamos que yo fuera el estudiante, mi esposa iba a trabajar. Pero la intención luego era hacerlo al revés. O sea, la intención era que yo termine la carrera ya para conseguir un buen trabajo y entonces ella no trabajara. Ese era el plan. Bueno, pero ¿qué sucede? Que apliqué y bien, me enviaron mi carta de aceptación de la universidad, todo bien. La universidad te da un tiempo donde tú tienes que hacer un primer pago. Hice el primer pago y supuestamente estábamos bien y todo. ¿Qué sucede? Que llegó el tiempo de someter la aplicación a la visa. Ojo, el hecho de que la universidad te haya aceptado no quiere decir que tu visa está aprobada. Eso simplemente sirve como apoyo. Cuando aplicamos a la visa, eso fue para mayo de 2021, y ellos se toman mucho tiempo porque el proceso de aplicación aquí en República Dominicana, por ejemplo, aquí no hay una embajada canadiense como por ejemplo la americana. Que la americana, tú haces la aplicación de la visa y tú tienes después que te toman los biométricos, o sea, te toman la huella digital y la foto, tú tienes una entrevista con un agente consular vivo, o sea, en persona, ¿no? Entonces, en caso de Canadá no es así. Aquí no hay una embajada canadiense donde tú puedas ir a tomar esa entrevista, a hablar con el representante. La embajada canadiense que está aquí funciona solamente para las personas de Canadá que necesitan alguna ayuda, ¿entienden? Cuando se trata de aplicación de visa y todo eso se procesa en México. Es decir, aquí hay una entidad intermediaria donde tú envías, a través de esa entidad, tú envías los documentos a México. Entonces, la embajada canadiense en México procesa tus documentos y documentos y también tu aplicación, ¿no? Entonces, dependiendo de la respuesta, ellos te envían un correo. Y bueno, también lo mismo con el pasaporte. Si te aprueban la visa, en primer lugar ellos tienen que aceptarte la aplicación, ¿ok? Tú sometes la aplicación y te envían un correo con que te acepta la aplicación, y luego entonces tú tienes que enviar tu pasaporte para que también lo sellen allá en México, le pongan la visa, porque en el pasaporte hay una hoja en específico donde te ponen la visa. Entonces esto te lo regresan para atrás físicamente. Y bueno, hicimos eso, hicimos la aplicación, y ya luego de un par de meses, ya para diciembre, lamentablemente nos habían enviado la carta o no sé si nos habían enviado la carta de negación, diciendo que no teníamos arraigo. Sí, por arraigo. Arraigo quiere decir que no le demostramos al agente consular que nos íbamos a ir de Canadá luego de haber completado los estudios. También arraigo puede decir algunas cosas que te amarren a tu país, ya sea pertenencias, familiares, etc. Entonces, a pesar de que nosotros sí mostramos arraigo con familiares, no teníamos
en el momento muchas pertenencias ni nada por el estilo, y mucho menos teníamos suficiente ahorro. O sea, de parte de nosotros no teníamos suficiente ahorro, porque ellos te requieren una cantidad en específico que tú debes de tener. Tú debes tener una cantidad en específico de ahorro para tú demostrarle que tú puedes vivir un tiempo allá sin trabajar y que no te afecte en lo económico por tu ahorro, ¿sabes? Entonces tú tienes que demostrarle que, bueno, son tantos, yo tengo esta cantidad que me va a apoyar económicamente en caso de que yo no tenga trabajo. Entonces esa cantidad, en ese momento tú podías demostrarlo por cuenta de ahorro tuya o vía una carta de ¿cómo se dice? Bueno, vía de apoyo económico por otra persona, es decir, un familiar de nosotros o un familiar o un amigo, quien sea, alguien de confianza, poder hacer una carta de apoyo económico a ti, también atachándolo las cuentas bancarias y diciendo, bueno, mira, yo tengo tanto para apoyar a Doris, tanto para apoyar a fulano de tal en su estadía allá en Canadá. Entonces eso tú lo podías usar como apoyo económico. Nosotros hicimos algo parecido, ya que de parte de nosotros mismos no teníamos mucho ahorro o no teníamos lo suficiente, pero aún así nosotros se nos negó la visa. Se nos negó la visa y fue un poco chocante, porque dime tú, es desilusionante cuando uno le dicen que no y no es la visa. Y bueno, claro, nos dio impotencia, nos pusimos tristes, wow, que nos falló, porque veíamos gente con las mismas condiciones que uno, que hacían malabares como decimos nosotros, malabares, hacían diligencia y cosas para poder aplicar la visa, y a ellos se la daban. Nosotros nos sentimos muy mal, pero bueno, nada, oramos al Señor, oramos a Dios y Señor, danos paciencia, gracias. Tuvimos que finalmente, obviamente, aceptar la voluntad de Dios. Y bueno, luego continuamos y nada, 2 años después se nos surge la idea de volver a aplicar. Dime, no, que ya yo estaba un poquito escéptico y le decía a mi esposa, no, hombre, dime tú, no aplica eso. Uno no está tan mal aquí, le decía yo a ella. No estamos tan mal, que sí, ok, no, que mira. Entonces ella me recalcó los beneficios de uno poder vivir en un país como Canadá. Y yo, bueno, vamos a darle. Pero esta segunda vez, nosotros ya estábamos mejor preparados. En esos 2 años nosotros habíamos ahorrado todo lo que podíamos. Es como que ya no hubiéramos estado preparando. Y también optamos por contratar una agencia una agencia migratoria, que son personas que te ayudan a preparar tu perfil. Ellos, en primer lugar, ellos sostienen una llamada contigo gratis, donde ven tu perfil, escuchan tu idea, cómo tú quisieras aplicar, y conforme a tu perfil también ellos te dan una, ¿cómo se dice? Ellos te dan una sugerencia de con qué programa te conviene aplicar por medio de tu perfil, o sea, conforme a tu perfil. Y bueno, nosotros hablamos con ellos, nos convenció lo que nos dijeron. Es una de las compañías más grandes en ese sentido. Y bueno, nosotros optamos por adquirir el servicio de ellos. Y bueno, ya cuando estamos involucrados en el proceso, donde ellos nos dan las pautas, nos dan la lista de documentos que tenemos que llevar, o sea, que enviarle todo. Bien, nos asignaron una persona que es la que nos daba seguimiento, hablábamos por llamada, por correo, por chat. Y esa persona nos decía qué buscar, qué no buscar. Y bueno, ya a la hora de aplicar la visa, bueno, en esta segunda ocasión también era por la vía de estudios, donde yo también iba a ser el estudiante. En esta segunda ocasión, hacer una carrera de 2 años.
Ya obviamente no apliqué a la misma universidad, apliqué a otra universidad. Uno puede aplicar por su parte a la universidad si tú sabes cómo hacerlo. Si no, ellos también te ayudan. Bueno, la ventaja de tu aplicar por ti mismo es que tú agilizas el paso, ¿no? Tú, por tu parte, lo puedes hacer más rápido que la agencia. Bien, entonces, ya yo tenía mi carta de aceptación y todo de la segunda universidad. Y bueno, ahí empezamos el proceso de aplicación de visa. Luego de buscar todos los documentos, entre comillas, todos los documentos, cuentas bancarias, cartas de recomendación, todo eso. Hicimos así y la aplicación se sometió. Pero ¿qué sucede? Que eso fue para julio 2023, cuando aplicamos, más o menos julio 2023. Y adivinen qué. También nos negaron la visa, con todo y haber contratado a esos expertos, nos negaron la visa. Ahora bien, ¿saben por qué nos negaron la visa? Por lo mismo de arraigo. ¿Cómo así lo mismo de arraigo? Sí, ahora les voy a explicar. Hubo un error de parte de la agencia migratoria. La persona que nos atendió, esa persona no subió a la página a la plataforma de aplicación de visa. Esa persona no subió nuestras cuentas bancarias. Nosotros habíamos tenido lo suficiente ahorro como para cubrir lo que Canadá había pedido, había requerido y aún más. De hecho, para ese año ellos habían casi duplicado la cantidad que requerían en ahorros concerniente en contraste o concerniente al 2021. El 2021 ellos tenían una cantidad y ya para el 2023 esa cantidad había casi duplicado. Y nosotros habíamos ahorrado tanto que cubríamos esa cantidad aún con la duplicidad y más de ahí. Entonces, que no había, en cuanto a lo económico, no había por qué decir que no. Incluso ya el costo de la universidad estaba cubierto por un préstamo y todo, que luego más adelante les voy a decir más detalles. Todo estaba cubierto a nivel económico. Pero ¿qué sucede? Que nos regresaron un email, nos regresaron el mismo consulado diciendo: miren, ustedes dijeron que tenían tal cantidad, pero esa cantidad no la vemos en la documentación. La persona de la agencia, cuando sometió nuestra visa, antes de someterla le preguntamos: ¿no falta ningún documento? ¿No falta nada? Ah, sí, todo está bien, no hay problema, no falta segura. Y sí, faltaba documento. Lo que pasa es que esa persona sometió la aplicación de la visa sin que nosotros supervisáramos, porque tú como cliente puedes supervisar la aplicación. ¿Qué sucede? Que dijeron que no, que incluso días antes de llegar la notificación de que no, nosotros le escribíamos a la persona no respondía, de repente se desapareció, ¿no? El agente que nos asignaron o la agente que nos asignaron se desapareció. Y al tener nosotros la negativa de la visa, nos contactamos con las personas de administración de esa firma, de esa agencia. Y ellos nos explicaron, ellos se disculparon, porque incluso esa persona la cancelaron, la votaron, como decimos nosotros. La votaron, la cancelaron, porque no estaba trabajando con los lineamientos. Bueno, nosotros tuvimos la mala suerte que nos tocó esa persona que estaba trabajando mal. No digo mala suerte, digo eso es voluntad del Señor. Bueno, el Señor quiso así que
nos tocara esa persona. Y realmente fue algo devastador. Fue algo muy frustrante, ¿no? Mi esposa incluso también se frustró bastante. No, eso fue un momento fuerte, porque fue por culpa de ellos, o sea, fue por culpa de la agencia. No, que sí, ok. Incluso nosotros pensamos en ese momento subirlo a las redes sociales, pero mejor decidimos no hacerlo, porque si hubiéramos subido eso en ese momento, fue un daño muy grande que lo hubiéramos hecho, un daño muy grande por negligencia de ellos. Y bueno, ellos lo que hicieron fue que tuvieron una reunión con nosotros virtual y buscando la vuelta, nos ofrecieron, lo único que ya no había más opciones, no se podía echar para atrás, y lo que nos ofrecieron fue otra aplicación por medio de ellos, pero gratis, ¿no? De manera que yo dije, bueno, no, ya yo estaba, yo le dije a mi esposa que sigamos con nuestra vida normal, porque había muchos planes que nosotros habíamos aplazado por si acaso nos aprobaran la visa, por si acaso nos íbamos para Canadá, no dejar esos planes a medias. Entonces yo le dije a ella, vamos a continuar con nuestra vida normal, ya imagínate. Entonces o decidimos hacerlo así, pero por otro lado ella me dijo, mira, eso es una oportunidad gratis, o sea, vamos a intentarlo esta tercera vez, y uno no pierde nada, total, es gratis. Lo único que uno sí va a tener que volver a hacer diligencia de buscar papel y eso. Y yo, honestamente, yo estaba un poco negado. Yo decía, Priscila, pero se le decía a mi esposa, no, eso yo tenía como cierta incomodidad. Pero luego cedí, dije, está bien, como tú dices, al final es gratis. Y bueno, nos asignaron de que su mejor agente, la mejor persona que ellos tienen, una persona que tiene muchos años con ellos, etc. Y realmente se vio se vio una diferencia entre la persona anterior y la persona que ya nos habían asignado. Entonces empezamos el debate de que esto y lo otro, busco aquello. Y ¿qué sucede? Que la tercera vez ya yo no iba a ser el estudiante. En la tercera vez decidimos que mi esposa sea la estudiante. Pero Canadá había cambiado unos lineamientos en cuanto a eso. Ya, por ejemplo, la persona que iba a hacer una carrera de 2 años o iba a estudiar, hacer un grado, podría hacerlo, pero ya su esposo o esposa no podía aplicar para la visa de trabajo. Y ahí no la pusieron en China, como decimos nosotros, no la pusieron difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos título de un grado, o sea, no tenemos una licenciatura o una ingeniería. Sí tenemos grado técnico profesional, y con esos conocimientos hemos avanzado mucho en lo laboral, gracias al Señor. Pero título como tal de una licenciatura o una ingeniería como tal no tenemos. Sin embargo, ya ahora en esa tercera aplicación a la visa de Canadá, sí se podría por la vía de estudio y que tu esposo o esposa fuera a trabajar, siempre y cuando el estudio iba a ser un máster. Es decir, uno debió tener una licenciatura o una ingeniería para ir a hacer una maestría ya en Canadá, y esa maestría mínimo tenía que durar 2 años. Entonces, ya esa persona quien iba a hacer la maestría, su esposo o esposa sí aplicaba para la visa de trabajo. Entonces, esa fue la vía que optamos, por hacer una maestría. Mi esposa haría una maestría. Ahora bien, ¿cómo mi esposa haría una maestría si ni siquiera tenía una titulación, un grado, si ni siquiera tenía una licenciatura? Y entonces de repente ya va a aplicar a una maestría. Eso se lo voy a dejar para otro video.
Eso es muy interesante. Hay un detalle muy interesante que se lo voy a dejar para otro video. Bien, el fin es que mi esposa pudo aplicar a una maestría. Ellos, la agencia, le ayudaron a buscar una universidad, y hubo una universidad en específico que aceptó la aplicación de maestría de mi esposa. Os digo más detalles en otro video. Y bueno, entonces ese es el primer paso, la aceptación de la universidad. La universidad la aceptó a ella, y luego entonces ya comenzamos nuevamente el ciclo de aplicación, buscar documentación. Y bueno, ya para ello, en medio de todo eso, mi esposa había estado embarazada. Encima de eso, había estado embarazada. Y nosotros, bueno, este es otro punto que ni sabemos si van a decir que sí o no. Este punto quizá no juegue en contra, porque dime tú, yo le decía, tú vas a estudiar y de repente estás embarazada, nos aprobarían la visa si tú estás embarazada y que para estudiar allá. Y bueno, como quiera, sometimos la aplicación. La persona de la agencia nos dijo que subiéramos incluso fotos de sonografía y todo eso, que dejáramos bien claro en la carta de presentación todo eso, porque como le dije, uno no habla con un agente consular. Uno tiene que, cuando somete la visa, hacer una carta explicando todo, y eso va a ser eso le va a servir al agente consular de la embajada de Canadá como si fuera la conversación que tuvo contigo. Bien, entonces con toda esa negativa aplicamos, y finalmente sí, gracias a Dios, esa última aplicación fue para junio de 2024 más o menos, que comenzamos ese proceso de aplicación para esa visa. También algo que me había jugado a favor es que ya yo tenía la visa americana aprobada. También ya yo había ido a Estados Unidos, y bueno, esos fueron puntos también a mi favor, creo yo, que contaron. Pero bueno, ya eso será para otro video. Y si realmente, gracias a Dios, luego de haber pasado tanto momento malo, incluso la misma agencia de migración nos había fallado, realmente voluntad del Señor, nosotros oramos y le dijimos, bueno, señores, esto está en mano tuya, porque incluso las condiciones por un lado nos favorecían, pero por otro lado nos desfavorecían, porque no teníamos título universitario, tenía mi esposa embarazada y cosas, y nosotros teníamos mucha contrariedad, y aún así el Señor permitió que pudiéramos hacerlo. Así que esa ha sido más o menos la travesía hasta ahora. En el momento nos encontramos en un estado, en un momento, valga la redundancia, agridulce, porque estamos en esa etapa donde vendemos todo. Da un poquito nostálgico, porque tú duras algunos años comprando tu cosita, comprando tu trate, como decimos nosotros, y de repente tú te ves vendiendo todo eso. Pero realmente creo que hasta ahora es la voluntad del Señor, y sé que valdrá la pena. Y bueno, eso es hasta ahora como ha sido nuestra travesía. Si ustedes quieren que yo le haga otro video ya con detalles más técnicos, costo, requisitos, la manera en que mi esposa aprobó o aplicó a una maestría sin haber tenido grado todavía, déjenmelo en la caja de comentarios. Yo estaré haciendo otro video compartiendo más con ustedes. Entonces eso sería prácticamente todo, y en ese estado es en que estamos, donde estamos vendiendo todo en el momento. Dios mediante será nuestra salida a mediados de julio, y así que ya ustedes saben, suscríbanse, queden atentos a nuestros videos, denos seguimientos a través de estos canales, puesto que a veces se hace cuesta arriba hablar con todas las personas que conocemos, y aquellos que no conocemos de manera física también denos seguimiento y vean que esto de una manera orgánica, cómo lo estamos haciendo, cómo vamos evolucionando.
y prácticamente ese es el propósito de este canal, ir documentando nuestro avance. Y bueno, muchas gracias por estar en este video y nos vemos en la próxima.